al que es digno de lo mejor. Amén, puedes tomar tu asiento. Señor te bendiga en esta noche. Estamos contentos. Estamos con los colores del cielo. Yo le dije a mis hijas, hoy me voy de gala, hoy estoy de fiesta, ¿sí? No hay brillo, pero tengo los colores más lindos que tengo de mi país. Quedaron todos tranquilos, yo también. Que el Señor te bendiga, Madre Iglesia. Y hoy quiero compartir con vos una palabra acerca de la voz de Dios. Estuvimos varios días de capacitación, así que estamos bastante gorditos en cuerpo y en alma y en espíritu, todo, completo. Cuando uno engorda, engorda bien, ¿sí? Estamos llenitos. Y los invito a que busquemos en Juan, capítulo 10, versículo 27. A mí me están molestando los anteojos. Yo no sé si el Señor me está sanando, si es la presbicia, si es la edad o qué, pero me pongo los lentes, me molesta, me los saco, no veo. Así que téngame paciencia si estoy así como media inquieta. Dice Juan 10, 27, mis ovejas oyen mi voz. Decí conmigo, mis ovejas oyen mi voz. ¿Y qué más dice? Y yo las conozco y me siguen. Bien, vamos a desarrollar este versículo tan conocido. Pero acá en este versículo estamos viendo que hay una relación estrecha, una relación íntima, una relación profunda entre el pastor y sus ovejas. El pastor es Jesús, ¿sí? Estamos hablando del buen pastor, el pastor de los pastores, Jesús, y las ovejas que somos nosotros. Así que decirle que está al lado, sos oveja, ¿sí? Aunque seas líder, querubín, ministro, arcángel, somos todos ovejas. Aunque seas salmista, levita, lo que sea, somos todos ovejas. Y acá estamos viendo una relación profunda entre el pastor y sus ovejas. Y no solamente habla de escuchar un sonido, de escuchar una voz, sino que se trata de vivir guiados por la voz del buen pastor. Y vamos a ver el primer punto que acá dice, mis ovejas. Acá vemos que Jesús no está diciendo las ovejas, sino que está diciendo mis ovejas. Eso indica que es algo de pertenencia, que es algo que le pertenece a Él. Jesús comienza diciendo mis ovejas. Y antes de hablar de oír la voz o de conocer y seguir, acá lo que está hablando es de que las ovejas le pertenecen a Jesús. Dice, son mis ovejas. Y ahí es donde nosotros necesitamos entender cuál es nuestra identidad como hijos de Dios, a quién le pertenecemos, de quién somos, quién es nuestro dueño. Y necesitamos trabajar en esa identidad como hijos. Y acá dice, como les decía recién, no dice las ovejas, sino que dice mis ovejas, y eso habla de cobertura, del cuidado, de la protección que el buen pastor tiene con sus ovejas. Y habla sobre todo de identidad, que pertenecemos a Él. Y esta serie del mes es, ¿cómo se llama? Firmes. ¿Alguno no se enteró? ¿No vino en el mes de julio? ¿Cómo se llama la serie del mes? Firmes. Estar firmes. Firmes en Él, en la roca de nuestra salvación. Y la firmeza comienza cuando sabemos quiénes somos. De quién, propiedad de quién somos. ¿Quién es nuestro dueño? ¿Quién es nuestro hacedor? ¿A quién le pertenecemos? Tenemos que entender y aceptar y creer esta realidad que nosotros le pertenecemos al buen pastor. Y no es que escuchamos a Dios para lograr pertenecerle. Ya nosotros, como ya le pertenecemos a Dios, tenemos la posibilidad, gracias a Él, a que podemos escucharlo. Y muchas veces la inestabilidad de nuestra vida, que es totalmente contrario a lo que es firmeza, ser inestables, es contrario a lo que es estar firmes, tiene que ver con que muchas veces no sabemos quiénes somos o con una crisis de identidad. Por eso necesitamos saber
quién es quién. ¿Quién es el buen pastor y quién soy yo como su oveja? ¿Sí? En el segundo punto dice, oyen mi voz. Primero dice mis ovejas y después dicen, oyen mi voz. Y acá podemos ver que dice, oyen mi voz. No dijeron una vez, mis ovejas oyeron mi voz. Dicen, mis ovejas oyen mi voz. O sea que nosotros podemos oír continuamente la voz del buen pastor. Y eso es extraordinario poder escuchar la voz del buen pastor. Y acá no dice, bueno, algunas ovejas pueden, otras ovejas no. Dice, todos tenemos la capacidad y la posibilidad de escuchar la voz de Dios. La voz de Dios se escucha de distintas maneras. Lo podemos escuchar en la palabra. Puede ser que alguien me dé una palabra profética. Lo puedo escuchar en mi interior, en mi oído. Hay muchas formas de poder escuchar la voz de Dios. Pero continuamente Dios está hablándonos. Y muchas veces creemos que porque tenemos una palabra profética que nos dieron alguna vez, ahí tenemos la voz de Dios y solamente nos sostenemos por esa palabra, pero Dios tiene todos los días algo para decirnos. Está bien recordar una palabra porque es una promesa de Dios para nuestra vida, pero ¿qué está diciendo hoy Dios? A veces nos quedamos con lo que nos dijo hace 10 años en una palabra que aún no se cumplió. Está bien, se va a cumplir, ¿no? Quizás hay algo más que tengo que hacer para que eso se cumpla o que llegue el tiempo para que eso se cumpla. Pero ¿qué está diciendo Dios hoy a nuestra vida? ¿Estamos prestando atención a lo que Dios nos está hablando? Porque si tenemos la posibilidad de oír a Dios, prestar atención, tenemos que prestar atención. No sé cómo es en su casa, las esposas con los esposos. No me quiero meter en un territorio complicado. En casa necesitamos escucharnos el uno al otro. Bueno, si tenemos una relación con Dios, yo le hablo a Dios y Dios también me habla, porque es una comunicación. Ahora, ¿qué hago con lo que Dios me dice? ¿Presto atención? ¿Busco esa voz? ¿Quiero escuchar esa voz de Dios? ¿Cuántos quieren oír la voz de Dios? ¿Cuántos o la escuchan y dicen qué lindo cuando Dios me habla? A veces cuando Dios nos habla es hermoso y a veces nos tiene que confrontar. A veces nos habla para edificarnos, para corregirnos, pero la voz de Dios siempre va a traer restauración. La voz de Dios nunca va a traer condenación, culpa. La voz de Dios nunca va a traer destrucción. La voz de Dios siempre va a traer esperanza, va a traer dirección, va a decir, anda por acá, anda por allá, deja eso, mira para este lado, mira lo que tengo por delante. La voz de Dios siempre nos va a impulsar a conquistar lo que está por delante nuestro y abandonar lo que tenemos que dejar del pasado. Ahora, muchas veces escuchamos la voz de Dios y no sé si a usted le ha pasado, pero muchas veces vemos en la Biblia y nos encontramos con un versículo que nos rompe, ¿no? Y dice, no, vamos para el otro lado, vamos a buscar uno que me guste un poquito más, ¿no? Que me acaricie un poquito. Un versículo que esa palabra fue un palo tras otro. Hermanos, si no recibimos la palabra del Señor para ser edificados y confrontados, no vamos a crecer. Si nos vamos a buscar en la palabra nos va a edificar, nos va a corregir, nos va a instruir, nos va a animar, nos va a llenar de fe, nos va a limpiar, nos va a purificar y nos va a dar dirección. Amén. Nosotros vivimos rodeados de muchas voces. Tenemos muchas voces a nuestro alrededor. Una de esas voces es la voz del temor, que muchas veces viene a nuestra vida, a veces desde nuestro mismo interior o a través de otras personas. Voces de amenaza, voces de intimidación, opiniones de los demás, voces que nos traen presión, voces del pasado, voces que nos trajeron heridas, la cultura misma. Pero la voz de Dios es la que sobrepasa todo y esa es la voz que necesitamos nosotros aprender a discernir, aprender a escuchar y a diferenciar de las otras voces que no son la voz de Dios. Muchas veces confundimos la voz de Dios con otras voces. ¿Pero por qué la confundimos? Dice que el versículo, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. O sea que si yo conozco al buen pastor, yo voy a conocer cómo es el sonido de su voz.
voy a reconocer su voz. Entonces, como sé que es su voz, le voy a seguir y voy a decir, esta es la voz de Dios. Pero si yo no conozco al buen pastor, no voy a saber cuál es la voz de Él. No voy a saber quién me está hablando, si es mi corazón, si es mi culpa, si es mi alma, si son voces extrañas, si son voces aún del enemigo, si son voces que traen culpa. Por eso necesitamos identificar cuál es la voz de Dios. Y ser firmes no significa que ninguna otra voz me va a hablar. Va a decir, no, bueno, ahora yo conozco la voz de Dios, las otras voces se silencian en el nombre de Jesús. No, vamos a recibir voces todo el tiempo. Ahora, ser firmes y estar determinados significa que ninguna otra voz va a determinar mis pasos, va a determinar qué decisiones voy a tomar. El tema es, si escucho su voz, ¿qué es lo que nosotros hacemos al escuchar su voz? Si decidimos obedecer o si decidimos seguir de la misma manera. Por eso esa responsabilidad está en nosotros, mis hermanos. Una vez me pasó que una persona me dijo, no, yo estaba orando al Señor y el Señor me dijo, no te congregues más. Y yo dije, chao. Era un audio muy largo. Yo hervía. O sea, los que me conocen saben que me pongo naranja, violeta o se me paran los pelos. El Señor está trabajando en mi carácter, ¿sí? Todavía le falta, bueno. Entonces yo respiré profundo y le dije, mira, mi hermana, si Dios te va a hablar, nunca se va a contradecir con su palabra. Dios no va a decir algo contrario de lo que dice la Biblia. La Biblia nos dice, no tengas por costumbre dejar de congregarte. Entonces, ¿cómo Dios te va a decir en oración, no vayas más a la iglesia? O sea, eso no es Dios el que nos está hablando. Estamos escuchando o la voz del diablo, o estamos escuchando una voz porque como no nos gusta cierta cosa otra al otro, o nos gusta hacer las cosas a nuestra manera, esa voz me quedó más cómoda. Pero tenemos que prestar atención y tener cuidado con las decisiones que tomamos, creyendo que es la voz de Dios cuando no es la voz de Dios. Para saber si es la voz de Dios, tiene que estar en la palabra. No hay otra forma de comprobar si esa voz es la correcta, porque tiene que estar fundamentada en la palabra de Dios. Amén. Dice en la siguiente parte, mis ovejas oyen mi voz. Cuando habla de mi voz, cuando Dios habla, se está revelando a Él mismo. La voz, la palabra, refleja a la misma persona de la que habla. Lo que vos hablas, habla de vos. Lo que Dios habla, habla de Él. ¿Sí? Y nosotros queremos hablar de Él. Amén. Por eso no es solamente que recibimos una información de Dios, sino que Dios está revelando su corazón a nosotros. Qué más hermoso que poder con su palabra conocer su corazón. ¿Cuáles son los pensamientos de Dios para nosotros? ¿Qué es lo que Dios quiere hacer? La voz de Dios, la voz de Jesús nunca se va a contradecir. Siempre va a estar fundamentada en la palabra. Siempre va a ser con amor. Siempre va a reflejar su carácter. Va a ser una palabra de verdad. Y muchas veces confundimos nuestras emociones con la voz de Dios. Porque no sé si a usted le pasa, pero está orando y vos decís, no, sí, Dios me está diciendo, queremos una respuesta y creemos que esa es la respuesta porque nosotros queremos esa respuesta. Y no queremos escuchar otra respuesta que no sea la que nosotros queremos, ¿no? Es como que queremos ponerle el control remoto, el Señor, responde esto, ¿sí? Manda este mensaje, decime que sí. No sé si a ustedes les pasó alguna vez, pero no se trata de esa manera, sino se trata de que los pensamientos de Él se manifiesten en nuestra vida y que nosotros, sabiendo lo que Dios quiere hacer, podamos tomar las decisiones. Porque las decisiones que tomemos van a ser las que nos van a encontrar en unos años más y vamos a estar en el lugar que estemos de acuerdo a las decisiones que hoy hemos tomado. Entonces es importante escuchar la voz de Dios y seguir la voz de Dios. ¿Es fácil seguir la voz de Dios? No es tan fácil, porque nos quiebra, porque confronta nuestro orgullo, porque queríamos hacer otra cosa, porque queríamos tener la razón, porque queríamos que las cosas sean a nuestra manera o en los tiempos que nosotros creemos. Pero los tiempos de Dios son perfectos, mis hermanos.
Así que si Dios te está hablando, si Dios está hablando a tu corazón, si está hablando a tu vida, que puedas tomar la decisión de obedecerle a lo que Dios te está hablando. Amén. En el cuarto punto dice, yo las conozco. ¿Sabías que Dios te conoce? ¿Te conoce perfectamente? Y acá Jesús no está diciendo, mis ovejas me conocen, está diciendo, yo las conozco. Yo las conozco muy bien. Yo sé sus pensamientos, sé su corazón, sé sus intenciones, sé absolutamente todo. Sé también las otras opiniones, pero yo sé quién es mi oveja. Jesús sabe quiénes somos. Él conoce nuestras luchas, conoce nuestras debilidades, conoce nuestras flaquezas, conoce nuestros temores, conoce nuestras heridas, pero también conoce a qué te llamó, también conoce tu futuro, también vio el cuadro completo. Él diseñó absolutamente todo. Por eso, lo que está en su corazón nos revela todo lo que viene por delante, mis hermanos. Por eso necesitamos escuchar la voz de Dios. Y ser conocidos por Dios significa que Él nos está guiando, que Él nos está enseñando, que Él nos está dirigiendo. El buen pastor conoce el estado actual de cada uno de nosotros. Él conoce perfectamente. Por eso, y cuando adoramos, yo decía, Señor, acá estamos así. Vos absolutamente conoces todo. No hay nada que podamos esconder de Él. Absolutamente nada podemos esconder de Él. Pero la voz que te guía, la voz de Dios, es aquel que quiere completar la obra que comenzó un día. Es el que quiere, el que te conoce, el que sabe, el que conoce todo lo que viene por delante. Entonces, en el punto 5 dice, me siguen. Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Escuchar la voz de Dios se demuestra cuando nosotros obedecemos. Esa es la evidencia de una oveja que reconoce la voz del buen pastor. Si estoy reconociendo la voz del buen pastor y sé que sus pensamientos son más altos y sé que lo que él tiene es perfecto, entonces mi reacción hacia su voz va a ser en obediencia. No va a ser solamente, ¡ay, qué emoción! Dios me habló, me dijo esto, me dijo aquello, me dijo... Ok, ¿y ahora qué vamos a hacer? Tenemos una responsabilidad cuando Dios nos habla. Hay algo que nos toca a nosotros y es seguirlo a Él, obedecer. Las ovejas oyen, Jesús las conoce y las ovejas lo siguen. Y seguir a Jesús implica que nosotros nos movamos, que entremos en acción, que hagamos algunos cambios, que dejemos algo o que empecemos a hacer algo que no estábamos haciendo. El Espíritu Santo todo el tiempo se está moviendo, no es estático, no está rígido en un lugar. El Espíritu Santo se mueve. Desde el comienzo se mueve el Espíritu Santo y así es como se mueve el Señor. Por eso, mis hermanos, hoy quería compartirte esta palabra. Sé que todo el tiempo Dios nos está hablando. Hay personas más nuevitas, personas que ya conocen al Señor hace mucho tiempo, pero lo más hermoso que nos puede pasar es poder oír la voz de Dios, percibir lo que Dios está diciendo, reconocer su voz, poder distinguirla de las demás voces que vienen a nuestra vida y sobre todo poder seguir y obedecer. Aun cuando no entendamos todo lo que está sucediendo, aun cuando no veamos el camino, aun cuando nos está diciendo, hace esto, bueno, lo voy a hacer porque me lo estás diciendo, pero no entiendo. Es que Dios no nos va a decir absolutamente todo de una sola vez para que sepamos absolutamente todo. Dios quiere una relación íntima con nosotros. Quiere que Él nos ama y nos creó para que estemos relacionándonos todo el tiempo con Él, para que estemos en intimidad con Él, para que lo busquemos y que Él pueda derramar lo que está en su corazón para nosotros. Y no se trata solo de nosotros, porque sería muy pequeño todo, si todo queda en nosotros. Hay mucho más de lo que Dios quiere hacer con nuestras vidas, en el barrio, en la ciudad, en las generaciones, en otras naciones. No sé cuál es lo que Dios quiere hacer, pero no termina en nosotros para que seamos felices.
Dios nos creó con un propósito mayor. No para que solamente veamos, qué lindo, tengo para comer, tengo para vestirme, me compré mi casa, tengo mi auto, tengo mis nenes, van a la escuela, me jubilé, tengo el PAMI, vuelvo a mi casa, tengo para dormir. O sea, sería muy triste que solamente termine ahí. Porque los pensamientos de Dios son extraordinarios. Para Dios no hay límite de edad. Para Dios no hay límites ni fronteras. Entonces tenemos que romper todo pensamiento pequeño y pensar solamente en lo que a nosotros nos pasa para poder ir por los sueños de Dios que son para muchas almas. Amén. Por eso las ovejas tenemos que estar firmes. Amén. ¿Cuántas ovejas firmes hay acá? Olelo al de al lado a ver si tiene olor a oveja o a qué. Olor argentino. Y las ovejas nos enredamos, nos metemos en la púa, nos arranca la lana, por eso yo tengo poco pelo. Nos embarramos, nos caemos. ¿Qué va a hacer? Pero el buen pastor nos ama. Amén. Muchas veces las voces extrañas, o esas voces que no logramos identificar, nos confunden y no sabemos para dónde, qué decisión tomar. ¿No le pasó? Seguramente. A mí me pasó muchas veces decir, ¿qué tengo que hacer acá? ¿Cómo hago esto? ¿Cómo hago aquello? Y a veces nos equivocamos porque creíamos que era la voz de Dios o dijimos, esto es así, ¿para qué le voy a preguntar si ya lo sé, no? Y ahí nos mandamos otra vez, nos embarramos hasta acá, empantanados hasta el fondo y nos tienen que sacar, no sé, con una grúa de ahí abajo, ¿no? Qué bueno que es el Señor con nosotros, que nos vuelve a levantar. Pero que podamos ser sabios, mis hermanos, porque hay cosas hermosas que el Señor tiene preparado para nuestra vida. Yo no sé la circunstancia específica que quizás vos estés viviendo hoy, o lo que esté ocupando espacio en tu mente, en tu corazón, en tu tiempo, que es algo que no es para Dios. Que eso es lo que te está afligiendo, lo que te está agobiando, se lo entregues al Señor. Y le pidas la intervención al Señor. Decirle, Señor, necesito tu ayuda, necesito tu voz, porque tu voz tiene el poder de crear algo distinto. Porque tu voz me da dirección, me dirige, me enseña por dónde tengo que ir. Tu voz me sana, tu voz me limpia. Tu voz me ordena otra vez. Tu voz trae luz y trae verdad a mi corazón. Entonces necesitamos la voz de Dios. La voz establece una atmósfera distinta. Cuando Dios habla, todo tiembla, mis hermanos. Y nosotros necesitamos esa voz de Dios para caminar en verdad, para caminar con la luz y que toda tiniebla se disipe delante de nosotros. Para que todo lo que el enemigo levantó lo empieces a derribar. Para que no te quedes como que, bueno, esto es lo que me pasa. Y no, te tenés que levantar con la voz que Dios te dio, la voz del Espíritu, y empezar a declarar la palabra y decir, hasta acá llegaste. Enemigo, no me vas a tocar más mi casa, no vas a tocar más mi trabajo, no vas a tocar más mi salud, no vas a tocar más mis emociones. Le tengo que poner un límite y decirle, hasta acá llegaste, no pasas más. Tenemos que poner guardas alrededor de nuestra vida, de nuestra casa, levantar muros y proteger, porque Dios nos dio armas, nos dio poder a nosotros a través del Espíritu Santo, no porque nosotros seamos poderosos, porque Él es poderoso. Y a través de Él tenemos victoria, Él ya ganó la victoria. No tenés que ganar ninguna victoria, Él ya la ganó, ya sos vencedor. Entonces necesitamos posicionarnos con esa identidad. Y por ahí pensamos en la oveja y vemos un animal indefenso, pobre oveja, ¿no? Y nos vemos así muchas veces, ¿no? En la oveja. Pero es un ejemplo que el Señor da. No significa así, ya no tiene olor a oveja el que está al lado, es un guerrero, ¿sí? Ya de oveja pasó a otro nivel. Nivel desbloqueado. Pero con ese corazón humilde, como es la oveja, que se deja enseñar, que se deja guiar, que es media torpe también, ¿sí? Y bueno, así nos comparó el Señor, Él sabrá por qué. Él sabe bien con qué compararnos. ¿Será que así somos? No sé. Pero Dios la palabra nos habla de que tenemos todo lo que en el Señor hay. Todo lo que está en Dios es para nosotros. Y nos hizo reyes y sacerdotes. Pero andamos arrastrándonos y diciendo, ay, pobre de mí, ¿qué pasará conmigo? Levantate, hermano, y empezá a declarar lo que dice la palabra. Empezá a decretar que la voz de Dios se establece en tu casa.
Si hay problemas en casa, empezá a orar, empezá a adorar, empezá a buscar. Si hay algo que te está costando dejar, si hay debilidades, presentáselas al Señor y decirle, Señor, me pasa esto. Soy sincero delante de ti. Vos ya sabés, porque no tengo que contar, nada te puedo ocultar. Me pasa esto, Señor, y necesito que me ayudes. Necesito que me ayudes, Señor. Necesito que me enseñes. Necesito que me liberes. Necesito que rompas las cadenas que me están oprimiendo. Necesito que abras mi mente y mis oídos para escucharte, para verte, para percibir lo que está en ti, Señor. Estamos a 1 milímetro de una oración que nos cuesta hacer. Muchas veces por orgullo, muchas veces porque no queremos que otro nos ayude, porque no quiero que sepan lo que me pasa, pero el Señor absolutamente lo sabe todo. Y acá no se trata de saber qué le pasa a mi hermano, se trata de decir, vamos, vos podés, mi hermano, el Señor está con vos, todo lo podés en Cristo que te fortalece. No hay ningún demonio que no pueda ser sometido delante de la presencia del Señor. No hay debilidad que Él no pueda, donde Él pueda fortalecerse, donde Él pueda perfeccionarse. Por eso, mi hermano, yo te invito a que puedas buscar del Señor y puedas en estos días reflexionar y buscar la voz de Dios, buscar lo que dice su palabra, no lo que quieras escuchar, lo que está en el corazón de Él para decirte. Aunque nos incomode, aunque nos moleste, aunque nos exponga, ¿qué mejor que ser expuesto ante la verdad de Él, que hace todas las cosas nuevas, que hace absolutamente todo nuevo? Te voy a invitar a que te pongas de pie un momentito y le voy a pedir a los chicos que pasen. Y que podamos orar juntos.